11, casi 11 minutos de la mañana, seguimos aquí en Torrevieja Radio y como tenemos anunciado vamos a tener esta librería a esta hora de la mañana, hora poco habitual, pero bueno, igualmente encantadísimos, Getu Baeza, de poder realizarla y poder realizarla con un invitado en esta ocasión. Eso es sin duda, porque siempre, como hemos dicho a lo largo de la mañana, es a la 1 del mediodía, pero por motivos de agenda la hemos tenido que cambiar y la tenemos ahora a las 11:10, como dice mi compañero. Una librería muy interesante, Rafa. Me gustaría que presentaras tanto al escritor como el libro, que hagas tú los honores, ya que, bueno, pues sois amigos además. Bueno, en primer lugar vamos a saludar a Gabriel Stan. Gabriel, buenos días. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. A Torrevieja Radio. Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer recibirte por aquí. Antes de nada vamos a contar un poquito pues quién eres, ¿no? Porque no es que seas solamente escritor, sino que también es que eres científico, eres licenciado en química. Bueno, licenciado en química. Lo primero es que soy que nací en Torrevieja, que he vivido aquí gran parte de mi vida, luego me fui fuera pues a estudiar y a trabajar. Y sí, bueno, soy licenciado en química, he sido investigador y actualmente trabajo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en un instituto de investigación que se llama el IDIBE, que hace de biotecnología. Y básicamente mi labor es ayudar a la gente que investiga ahora, sobre todo a conseguir nuevos proyectos, a conseguir contactos con empresas y asesorarles sobre diferentes materias en las que el día a día del investigador, que es muy duro, pues yo puedo aportar un pequeño grano de arena. Y aquí por el camino, en algún momento, se cruza la literatura y la escritura en tu vida. Sí, bueno, yo soy una persona que desde niño era bastante introvertido y me gustaba mucho leer y pues en algún momento decidí que tenía algunas historias que contar y como en 2017 publiqué mi primer libro y le pillé un poco el gustillo y he ido publicando otras y ahora pues publico la cuarta novela. En este caso hablamos de La venganza de los infames. Sí, esto es el título se basa en que hay una gente mala, ¿no? Que gente mala por llamarlo de alguna manera, que cree un detective que están matando a sus amigos. O sea, el detective de repente se da cuenta que varias de las personas muy relacionadas con él han fallecido, parece que de causas naturales, pero que siguen un orden muy concreto y se pregunta por qué, ¿no? Y entonces empieza a investigar y cree que tiene que ver con algo que hizo en el pasado, porque es un tipo que, además de ser detective, era escritor y entonces cree que una de las tramas que él desveló pueden estar intentando vengarse. Y le llama a los infames por el tipo de personas que son. Bueno, pues tenemos que decir que menos mal que no eres tú detective, porque si no, escritor y detective y al final... Sí, bueno, era por poner una nota de humor. Es un thriller, como bien has comentado, y tiene un perfil muy interesante por lo que estás diciendo. Bueno, yo creo que es interesante porque he intentado dosificar la acción, es decir, que se vaya conociendo poco a poco. Es lo que se conoce como una obra de El pasado llama a tu puerta, porque es el protagonista y su compañero son personas complejas, ¿no? Que rozan en algunos aspectos la decadencia y que entonces tienen pues oscuros secretos y cosas del pasado que han venido a buscarles. Y bueno, a mí me parece interesante y recomiendo que la gente, pues por lo menos que lo busquen en Amazon, que lean la sinopsis completa. Además se puede ver también una pequeña muestra y si les gusta, pues que lo compren. Decíamos que no es el primer libro que escribes, de hecho, bueno, evidentemente pues es el último, y no sé si todos han sido, sé que no todos han sido novelas, de hecho, han sido algunos divulgativos, ¿no? Y que, bueno, has tocado un poquito todos los palos, como se suele decir en literatura. Sí, sobre todo escribí un libro divulgativo de química y luego otro de introducción a la investigación, que, bueno, son aspectos muy diferentes, mucho más relacionados con mi trabajo, evidentemente, y que fueron todo un reto, pero es verdad que las novelas siempre es algo, o al menos para mí, más satisfactorio. En este caso, una de ellas es El ocaso de Don Julio. Esa es la anterior, efectivamente, que es una trama de espionaje, digamos que creo que la novela negra es lo que más leo yo, o podría decir que es lo que más leo, y es donde más cómodo me siento. Y luego también tengo por aquí un par de títulos anotados o vistos, que no sé si son del todo correctos, porque uno es No podrás escapar de ti mismo, que ese sí que... Esa fue la primera, sí, esa es una novela de viajes. Y tengo también por aquí, que aparece en Amazon, Estáis pero no sois. Sí, eso también fue otro libro que publiqué al principio con una editorial pequeña, que también es un libro de viajes, bastante autobiográfico, que se basa en una pequeña aventura que unos amigos tienen yendo a Cádiz. O sea que vemos que en estos 7 años, ¿no? Has tenido una obra bastante prolija, como se suele decir. Sí, he publicado bastante, la verdad. Sí que es verdad que hacía 3 años que no publicaba una novela. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho, le dedico bastantes esfuerzos. Han sido 3 años de trabajo.
y estoy muy contento con los resultados. Cuando escribes, Gabriel, ¿de dónde sacas primero la inspiración, después el tiempo? Porque entiendo que trabajando en la universidad y trabajando sus 40 horas semanales... El tiempo sobre todo porque soy una persona extremadamente planificada, ¿no? Sigo un poco, casi un modelo de la Unión Soviética, diría, ¿no? Que tienen planes quinquenales de trabajo y cosas así. O sea, me organizo muchísimo. Y entonces intento además que cada cosa ser productivo en el tiempo en el que me organizo. ¿Y la otra pregunta cuál era? La idea. La idea, ¿no? Y las inspiraciones, ¿no? Porque estaba comentando antes Gertrude, ¿no? Acerca de el perfil un poquito, ¿no? Que tú has detallado de este caso de la venganza de los infames, que se puede parecer un poquito a ti, ¿no? Entiendo que no, bueno, a ver, no, pero sí. Te voy a contar exactamente lo que yo hago. Bueno, los dos primeros fueron bastante autobiográficos, con lo cual en realidad las ideas vinieron bastante claras. El tercero, el caso de Don Julio, tiene mucha relación con la actualidad. Cogí un caso de actualidad y lo novelé. Y en este último lo que he hecho es una estrategia diferente, que ha sido intentar pensar personajes que me gusten y entonces construir la historia. Y primero construí los 5 o 6 personajes principales y a partir de ahí fui tejiendo una historia. ¿Y cuánto tiempo te lleva más o menos el terminar un libro? Me imagino también depende de la época, del tiempo que tú estés, el momento que tú estés. Claro, pues sí, por supuesto. Depende. No podría decirte exactamente porque sí que es verdad que lo empecé a escribir a finales de 2021, trabajé mucho en 2022, 2023 trabajé un poquito menos y en 2024 he vuelto a dedicarle muchas horas. Sobre todo, bueno, y luego que en la fase de una novela son muy diferentes, ¿no? A mí me llevaba mucho tiempo planificar la historia. Luego escribirlo es verdad que es más fluido, por así decirlo, y luego lo último que lleva muchísimo trabajo es corregir. Además siempre va así, como al final es un libro autoeditado, que es un libro, es decir, lo he publicado yo, no lo ha revisado una editorial, pues al final tienes que estar siempre buscando y una errata y corregir, y es un trabajo extra que no es lo mejor de escribir, pero bueno, que hay que hacerlo. O sea, ha sido totalmente autoeditado, no hay un corrector, has sido tú mismo el que ha corregido. He sido yo. Bueno, supongo que con un poquito de ayuda, ¿no? Pues mira, le pedí ayuda a mi hermana, por ejemplo, y a un amigo. Pero vamos, que ellos lo leyeron y me dejaron algunas cosas, pero claro, no le puedes exigir que estén ahí 24 horas encima. ¿Sí? A la hora también de crear personajes, supongo que también es difícil porque, claro, tú decías, hay algunos personajes que me gustan y que me pueden gustar, que me encajan dentro a lo mejor de la historia. Supongo que también hay un cierto miedo, ¿no? A que se parezcan demasiado. No es... Bueno, en este caso no eran personajes reales, no son personajes reales, en el caso... No, me refiero a la ficción, ¿no? Claro. Que ves un personaje de alguna historia o de algún libro en el que te gusta mucho el perfil y luego lo intentas traer a tu mundo. Eso le pasa a Murakami, que tiene un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, en el que cuenta cómo escribe él, y él dice que todo es absolutamente inventado, que no se fija en nadie, que no sé qué, y sin embargo que luego hay un montón de gente que dice que ese personaje de tal libro de Murakami está basado en él. Claro. Y Murakami dice, es que no se me ocurrió ni pensarlo, ¿no? Pues sí, yo creo que es un poco así, ¿no? En este caso creo que no hay ningún personaje que realmente diga es tal persona o eso. Si se parece a alguno, bueno, dentro del perfil de que es un tipo de novela negra basado un poco en la decadencia, sí que te diría que hay una inspiración, que es el detective Philip Marlowe, de Raymond Chandler, que diría, bueno, es un tipo de novelas que me gusta mucho, he leído varias y a lo mejor de ahí diría, bueno, pues este es el tipo de novela que me gusta y por aquí, pero tampoco se parece porque Philip Marlowe es un tipo así como más elegante o más y estos no tienen... La elegancia no les caracteriza. Y Gabriel, ¿tú crees que vas a continuar por este género? ¿Vas a seguir con los thrillers y vas a seguir con la novela negra? Me gusta mucho y si sigo escribiendo creo que sí. Lo que pasa es que tengo un proyecto de libro que es algo muy diferente que no tiene nada que ver. Porque bueno, me voy a hacer un voluntariado a Ruanda este mes. El mes que viene, en julio, de julio a agosto, un mes ahí. Qué bonito. Y una de las ideas que tenemos es intentar escribir un libro. Esto no lo hemos publicado en ningún sitio, no lo sabe nadie. Esto es en primicia, aquí en primicia absoluta, Radio. ni siquiera la universidad lo ha dicho, no sé si querrán que lo cuente o no. Pero bueno, la idea es, en parte de las cosas que tengo que hacer, intentar recoger información, intentar crear un pequeño cuaderno de bitácora o algo relacionado con eso. Entonces el siguiente libro, que sería un libro benéfico, sería ese. Ese es el siguiente proyecto que te comenté, que me hace mucha ilusión y que voy a intentar abordar pues en 20 días me voy. En 20 días un mes entero. Un mes entero a Ruanda. Qué bien. Qué guay, qué chulo. Experiencias vitales, ¿no? De esas que... Ya veremos. Sí, no, yo creo que va a ser muy interesante. La Universidad Miguel Hernández viene haciéndolo desde hace, creo que son 12 años, 13 años. Nunca ha habido ningún problema. La gente parece que lo disfruta mucho, la gente repite. Entonces la verdad es que tengo muchas ganas de ir. Labor encomiable, Rafa, sin duda. Claro, y también, como decimos también, que también puede servir... Esa experiencia. Claro, la experiencia, no sé si la mente de un escritor descansa en algún momento, porque el breve mínimo contacto que he podido yo tener con algo creativo siquiera, era como que cualquier cosita era excusa para
para incluirla dentro de algo, ¿no? De una historia, de un podcast, de un... Sí, yo creo que depende de cada uno. Yo conozco algunos amigos artistas que no descansan nunca. Yo, sin embargo, considero que descansar es importante. Y a veces sí que intento desconectar un poco. Luego sí que es verdad que hay cosas que te pasan o te ocurren o ves, que toman notas y dices, mira, esto justamente me gustaría incluirlo, ¿no? O este rasgo de una personalidad, porque a veces lo más difícil es describir la personalidad de la gente. Pues dices, hey, mira, pues me gusta cómo, no sé, cómo mueve los ojos, cómo orienta, cómo mueve las manos. Interesante, Rafa. Yo ahí, uno de los miedos no sé si existirá, miedo de escritor es ser incongruente con las personalidades de los actores, en este caso, ¿no? De las personas que intervienen dentro de la novela. Claro, eso yo creo que es lo más difícil, ¿no? Que cada personaje tenga voz propia, ¿no? Que incluso si cierras los ojos, sepas quién está hablando en un diálogo. Eso es o para mí, al menos, lo más difícil. Qué guay, qué chulo. Gabriel, no sé si hemos hablado de en qué época se circunscribe La venganza de los infames, porque sí que hemos hablado un poquito de el resumen, ¿no? De lo que sería la novela, de quién trata, o el personaje principal de la novela, de esa historia con el pasado que le hace pensar en que se han vengado de él a través del asesinato de algunos compañeros. ¿En qué época? ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo se desarrolla? Diría que es época actual pre-COVID, diría, porque no quise poner nada en las mascarillas en ningún momento, así que sí, diría que es actual. 2018 a lo mejor, por decir una fecha. Pues sí, vamos justo antes del COVID. ¿En alguna región, mundo abierto? Sucede principalmente en Madrid. Interesante, qué Yo guay. creo que también en lo que es el tema de COVID, ¿no? Aparte de que tú ya venías escribiendo de antes, pero en ese momento, en ese parón que tuvimos todos, ¿no? Todavía a las personas que inquietas, que os gusta tanto escribir, todavía ese momento era quizá idóneo para hacerlo. Sí, era idóneo. Yo lo que pasa es que entonces trabajaba en un hospital y trabajaba más horas al día que un reloj, así que no, en ese momento más. Escribía absolutamente cero. Pero sí, fue una época muy intensa, la verdad. Bueno, Gabriel, pues dinos dónde podríamos encontrar tu libro, en este caso La venganza de los infames. Tengo que decir que me gustaría que no fuese en una multinacional, pero desgraciadamente es así. Porque hombre, yo soy muy partidario de los pequeños negocios locales. Sí, yo también, pero en el particular caso de la literatura, el mercado tal y como está, al final solamente hay grandes editoriales que publican a pocos autores, es difícil llegar ahí, claro. Es un mercado muy saturado. También hay unas cuantas pequeñas editoriales que al final la propuesta de valor que ofrecen para mí no es adecuada, habiendo probado varias. Y luego Amazon ofrece una propuesta de valor que es que al final pues tú te lo haces todo, ¿verdad? Pero no te cuesta dinero y la gente lo puede comprar cuando quiera, lo puedes cambiar. Es decir, por ejemplo, pues ayer vi una rata en un sitio y pues mira, pues lo cambio y ya está, ¿no? Entonces, pues por lo que ofrece Amazon lo pueden encontrar en Amazon. Pueden o bien buscar el título, La venganza de los infames, o bien buscar mi nombre y pueden ver todas las obras que tengo. Perfecto. Bueno, oye, muy pues bien. En cuanto hagamos una pausa estaremos en ello, Rafa. Eso es. Por supuesto que sí. Pues Gabriel, no sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos. Pues me gustaría daros las gracias por invitarme, por supuesto, como siempre. También felicitaros por la iniciativa que tenéis aquí a mi izquierda, que se puede ver, de la Fundación Guapo, para recoger dinero para el apoyo al paciente oncológico, que creo que es una iniciativa muy necesaria. Invitar a la gente a comprar mi libro me haría mucha ilusión, pero también que colaboren con iniciativas como esta, que creo que es muy importante. Pues mira, gracias de verdad por comentarlo, porque para mí también lo es y para Rafa es súper importante. Gracias por el donativo que has hecho, gracias a todas las personas que vienen que hacen lo mismo, porque como bien dices es súper importante el seguir investigando, y en este caso Guapo, que está recién abierto en Elche también, y ojalá que sigamos todos ayudando a investigar cada día más. Y sobre todo tú, que sabes que estás metido en ese mundo, que ojalá pues bueno llegue un día que la palabra cáncer no sea muerte. Desde luego. Y por supuesto mandar esperanza a todas las personas que hoy se enfrentan a esta enfermedad y desearles que se recuperen lo antes posible. Pues Gabriel, muchísimas gracias. A vosotros.